Muy buenas tardes, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Hoy vamos a analizar un poquito normativa a nivel europeo de inteligencia artificial. La Unión Europea dio luz verde este mismo mes, hace un par de semanas, a esta legislación. Será la primera del mundo en este sentido. Y vamos a hablar con la directora de innovación de AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial, es Lluïsa Parés. Y esta compañía fue pionera en los 80-90 en la implementación de inteligencia artificial en nuestro país, en algunos países latinoamericanos también. Y nos queremos preguntar, junto a la experta, el porqué de esta regulación, si realmente es buena idea ser los primeros ante un sector tan cambiante, con avances casi diarios. Entraremos en detalle en las cosas buenas que tiene esta regulación, seguramente alguna mala haya, ¿no? Vamos a comparar con otros países y hablaremos de todo esto. Segunda parte, nos acompaña Jesús Pérez, asesor de un fondo cripto en Luxemburgo, fundador de CryptoPlaza. Nos trae hoy datos sobre el primer trimestre de 2024 en el ecosistema cripto, impacto de los ETFs, entrada de liquidez en todo el mercado, revalorización de algunas altcoins como las memes. De todo esto vamos a hablar en la segunda parte. Como ya sabéis, el pasado viernes, juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz emitió una orden cautelar para bloquear la aplicación de mensajería Telegram. Hoy la Audiencia Nacional ha suspendido el bloqueo, es decir, que ya se puede seguir usando Telegram, aunque no ha llegado a estar bloqueado en ningún momento, y ha pedido a la policía un informe de las consecuencias que ha tenido o que podían tener estas medidas en los usuarios. Hablamos de 8 millones y medio de personas. Vamos a intentar centrarnos un poco en todas las aristas que tiene este tema. El bloqueo que impuso el juez el pasado viernes era una medida cautelar por una denuncia de A3 Media, Mediaset y Movistar Plus. Entonces nos surge una duda. ¿El Poder Judicial hubiera sido tan rápido si la denuncia la pusieran otras empresas con un menor poder mediático? El viernes en Twitter había un intenso debate, evidentemente, muchos ponían el grito en el cielo, hablaban de dictadura, de una relación entre este hecho y el gobierno. Vamos en orden. Lo primero, esta medida evidentemente es legal, puede ser más eficiente o menos, teniendo en cuenta que es una aplicación cifrada y enorme en todo el mundo. Muchos usuarios el mismo viernes compartían maneras de saltarse el posible bloqueo. Utilizar VPNs, usar aplicaciones alternativas, conectarte desde otro país. Es dificilísimo bloquearlo del todo, por no decir imposible. Pero sobre el tema de antes, sobre la legalidad de la medida, escuchamos ahora a Martín Piqueras. Es profesor de OBS Business School, experto en estrategia digital en Gartner. Sí, cualquier plataforma tecnológica puede ser cerrada por orden judicial. Hemos de tener en cuenta que Internet es un medio abierto, es un medio donde cualquier persona puede generar contenidos de una forma abierta y sin un control, digamos, evidente inicial, pero en realidad todas las telecomunicaciones están controladas por las empresas de telecomunicaciones a través de las cuales pasamos nuestros datos, como puede ser pues la compañía telefónica con la que tengamos contratada la fibra o el Starlink con el que tengamos contratada la conexión a través de un proveedor externo internacional. Y estas empresas están obligadas para operar a tener ese sistema de gobierno del cual la policía puede venir a pedir información o puede o el gobierno o los jueces pueden solicitar que un determinado tráfico desde un proveedor hasta un usuario sea cortado, y tiene la obligación de hacerlo en un determinado periodo de tiempo. Es un tema de propiedad intelectual. Los que utilicéis Telegram, yo soy usuario de Telegram, lo sabemos perfectamente. Puedes ver series, películas. Hay maneras de encontrar en Telegram, porque es al final una aplicación cifrada, puedes encontrar muchísimas producciones audiovisuales que deberían ser de pago si las vieras en otros lados. Pensad en otros momentos parecidos, en un pasado no tan lejano. ¿Recordáis antes de Netflix, de HBO, de Disney, cómo veíamos la mayoría las películas y series? Además de comprarlas en DVDs y demás. Pues podías descargarlas o podías verlas online. Online teníamos, por ejemplo, Series Lee, Megadede, Por Dede, entre otras, que eran como auténticas redes sociales maravillosas, en las que, además de ver una película, la comentabas directamente en la misma plataforma. Esto no existe ahora mismo. Al menos de la misma manera, tú no puedes comentar en Netflix qué te parece una peli, y tal vez ni siquiera Netflix
quiera abrir esa democracia para que comentemos sus contenidos, ¿no? No vayas a poner verde sus propias producciones. Esas plataformas en las que veíamos online el contenido audiovisual, de una manera sencilla, gratuita, desaparecieron. Una ley a nivel estatal en España se encargó de ello. Recordemos la ley Sinde. Se intensificó también otro debate casi ético, los que no querían pagar y por el otro lado los que decían que el cine, que las producciones audiovisuales terminarían si no se pagaba por ellas. Os recordemos a Kim Dotcom, tremendo personaje, ¿verdad? El creador de Megaupload, que se convirtió en una de las personas más buscadas del mundo en ese momento. Por el otro lado también podés descargar películas y esto lo puedes hacer todavía, lo sabemos todos, con que uses un poco internet, sabes que los torrent se siguen moviendo como Pedro por su casa, es muy sencillo descargar películas y series en torrent y claro, ahí es mucho más difícil pararlo en un país, ¿no? A lo que iba, paralizar Telegram puede ser eficiente para un pequeño porcentaje de los usuarios, se fastidiarán e irán a WhatsApp u otras, pero una gran parte, no sé si decir mayoría o no, pero una gran parte de los usuarios buscarán la manera de seguir usando Telegram. Escuchamos de nuevo al profesor Piqueras hablando justamente sobre la eficiencia de esta medida. Evidentemente es eficaz. Cerrando el canal de comunicaciones vamos a parar la distribución de esos contenidos, al menos en la geografía española. España no puede cerrar Telegram a nivel mundial, puede cerrar para la geografía española. De todas formas, no es eficiente. Hay muchas empresas particulares que utilizan Telegram de forma absolutamente legítima y que se van a ver afectados por la misma medida. Esto puede llevar a negocios, a empresas y a particulares que lo utilizan para comunicarse fuera de otros canales más conocidos como WhatsApp u otros, a tener que buscar medios alternativos. En el medio a largo plazo, pues tampoco es muy eficiente porque las personas se moverán hacia otros canales discretos y otras plataformas menos conocidas que pueden haber por detrás para hacer el mismo tipo de actividad. Otro tema que emana de los titulares de estos días, el del anonimato. Tú tienes derecho a mantener conversaciones totalmente privadas y es lo que ofrece Telegram. El anonimato, uno de los puntos más importantes, entre otros, el ecosistema cripto, el anonimato de tus gastos, de tu dinero, de tus movimientos por el mundo también. En el caso de Telegram, de tus conversaciones, hay otras aplicaciones en las que aceptas que tus conversaciones sean utilizadas con fines comerciales. Este anonimato, como todos los anonimatos, puede ser usado para algo bueno y también para algo malo, evidentemente. Todos sabemos que en Telegram puede haber usos ilícitos, lo sabemos todos, pero ¿es suficiente esto para bloquearlo? Es un poco el mismo argumento que se puede utilizar con las CBDCs. Si sabemos que el efectivo se usa para comprar drogas o para comprar armas, eliminamos el efectivo. Eliminamos la privacidad de los datos, de los pagos, perdón. Ese argumento es extremadamente peligroso, en mi opinión, por lo que hay que encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de la ley y de la libertad. Hablo de libertad de privacidad y libertad de expresión también. Escuchamos de nuevo al profesor Piqueras. Lo que está ocurriendo con Telegram es básicamente que por su propia naturaleza de medio de comunicación encriptado, independiente, no sometido a gobiernos y no sometido a ninguna ley internacional, está siendo utilizado tanto por las personas que buscan una comunicación legítima, discreta, para mantener sus comunicaciones por razones legítimas en el anonimato, pero también para aquellas personas que quieren tener unas comunicaciones totalmente discretas con la intención de hacer el mal. O, como en este caso, en España, personas que distribuyen contenidos que están sometidos a propiedad intelectual por parte de terceros sin ningún tipo de control. Si antes tocábamos el tema de la libertad de expresión, os leo otro titular. Justicia Europa denuncia al juez Pedraz por un delito de prevaricación. Los denunciantes son un partido político creado para las europeas de este año, el objetivo de terminar con la Agenda 2030. En la denuncia presentada hoy defienden que la medida de Pedraz supone, y abro comillas, una censura hacia los usuarios de Telegram abiertamente desproporcionada, indiciariamente delictiva, ya que nos encontramos ante una limitación grave, severa y sin precedentes de derechos fundamentales consagrados en tanto en nuestra Constitución española como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Fin de la cita. Os dejo ya opinar a los oyentes, si queréis hacerlo en comentarios de YouTube en este vídeo, sobre si esta medida os parece que, si en esta medida os parece que pesa más el derecho a la propiedad intelectual de los mayores grupos audiovisuales españoles
o la libertad de expresión. 2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Vamos a pantallas directamente. Bitcoin intentando tocar los 66.979 dólares. Gana más de un 2% en la jornada y se deja un 2% en los últimos 7 días. Tenemos a Ethereum en Ethereum 3.442 dólares, ganando un 1,4% y se deja un 4% en los últimos 7 días. BNB, fuerte la moneda de Binance, 577 dólares, ganando un 3% en el día de hoy. Más se lleva Solana, aunque sigue por detrás en market cap. Solana en los 187 dólares, ganando casi un 7% en el día de hoy. XRP, el token de Ripple, muy plana en la jornada, 62 centavos, aunque lleva una ganancia acumulada de un 3,3% en los últimos 7 días. Tenemos a Cardano, 64 centavos, ganando un puntito porcentual en la jornada. Dogecoin, luego tenemos un titular de Dogecoin, lleva un 16,5% de ganancia en los últimos 7 días, aunque siguen los 17 centavos. La principal de las meme coins. Avalanche, 57 dólares, ganando más de un 7% en la jornada. Shiba Inu se deja un 1,2%, aunque sigue ahí fuerte en cuanto a capitalización de mercado. Toncoin, moneda de Telegram, no se está comportando para nada mal. También pensemos que Toncoin es una moneda del ecosistema de Telegram, pero a nivel mundial, no solo a nivel español. Evidentemente, 5 dólares con 56, gana hoy un 12% y se lleva un 46% en los últimos 7 días. Terminamos con Polkadot, 9 dólares con 44, ganando más de un 2% en el día de hoy. 2:18 de la tarde, 1:18 en las Islas Canarias. Vamos ya con la primera entrevista. Vamos a hablar de inteligencia artificial y de regulación. Hablando con expertos. Este mes de marzo la Unión Europea ha dado luz verde a una normativa sobre inteligencia artificial. Es la primera del mundo a este nivel y hay titulares que dicen que se queda corta a pesar de ser necesaria. Otros dicen que poner tanta norma podría frenar la innovación en suelo europeo. Así que vamos a hablar de todo esto con la directora de innovación de AIS, de aplicaciones de inteligencia artificial, Lluïsa Parés. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, lo primero, por poner un poco de orden en todo esto. ¿Qué novedades trae esta nueva normativa a nivel Unión Europea, Lluïsa? Sí, bueno, primero es que resaltar que es la primera norma que hay en el mundo que se ha firmado, ¿no?, respecto a la inteligencia artificial, y nos trae unas novedades pues que mide, ¿no?, intenta gestionar la inteligencia artificial, los usos de la inteligencia artificial en base a riesgos, ¿no? Y intenta decir, pues, qué riesgos, qué usos son prohibidos, qué usos son de alto riesgo o riesgo ya los de riesgo mínimo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, bueno, evidentemente los prohibidos, pues ha habido mucha polémica, ¿no?, en estos últimos años de cuáles sí, cuáles no. Por ejemplo, yo qué sé, el scoring social, ¿no?, que en la China, por ejemplo, se permite, ¿no?, que quiere decir pues que una persona se le puntúa por su comportamiento ciudadano y con esta puntuación pues le pueden dar un crédito o no, o un servicio social, ¿no? Entonces eso es algo que en Europa pues se quiere totalmente pues evitar, ¿no?, porque está en contra de los derechos humanos, ¿no? Lo que quiere la ley europea es pues vigilar, cuidar los derechos humanos en este sentido, ¿no?, que la inteligencia artificial sea ética, ¿no? No la inteligencia artificial, sino los usos, ¿no?, porque al final claro, es lo que estamos hablando. Luego, los de alto riesgo también son súper importantes porque nos escogen algunos de estos riesgos y que son, por ejemplo, alguno concreto, ¿no?, que nosotros lo utilizamos y lo generamos habitualmente en nuestra empresa, ¿no?, que es los scorings de
para conceder créditos, ¿no? Que puntúan, pues también, igual que lo que decíamos antes, pero aquí puntúan pues para ver si te van a dar un crédito o no, ¿no? Una probabilidad de impago. Estos scoring son habitualmente se habían hecho con modelos estadísticos, ahora se hacen con modelos de inteligencia artificial. Y bueno, pues lo que habrán de hacer las empresas como nosotros y otras empresas y los bancos, las entidades financieras, es tenerlo muy presente y cumplir toda una serie de normativas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues vigilar qué datos se han introducido para generar esta inteligencia artificial, vigilar, documentarlo muy bien, que los ciudadanos que piden un crédito sepan por qué no se les concede, por qué se les concede, ¿no? Etcétera. Una serie de cosas que hoy no están presentes porque esto es realmente estos scorings ya hace años que se utilizan en el mercado y también con inteligencia artificial, pero ahora tendrán también, por ejemplo, el tema de la discriminación, ¿no? Que no se discrimine por género, por nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues estas novedades son relevantes porque nos normarán una serie de cosas que ahora están al buen criterio de la empresa, que, bueno, pues si sigue el criterio ético, pues no pasará nada, a lo mejor no cambia nada. Simplemente, pues, vigilarán comportamientos que no estén dentro de la ética, ¿no? Tú trabajas desde hace mucho en el sector inteligencia artificial. ¿Has visto Sí. que haya preocupaciones de cara a esta nueva normativa en el sector? Bueno, hay, como tú me lanzabas un poquito, ¿no? Hay la preocupación de que esto, pues, genere demasiada burocracia o demasiada, quizá un sobrecoste de los modelos de inteligencia artificial, pues porque has de seguir toda una serie de normas que a lo mejor ahora no es que no las sigas, las sigues, pero a lo mejor no generas esa documentación, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones es esa, ¿no? Generar esta burocracia. Por otro lado, yo creo que es interesante, ¿no? Que se genere para prevenir el mal uso, ¿no? Otra preocupación sería pues que estos algoritmos pues no sean suficientemente o sea, sean justos, ¿no? Entonces, por eso se quiere mirar realmente la justicia de estos, que no discriminen, etcétera, ¿no? En cuanto a la burocracia, volviendo a que he recordado un ejemplo muy interesante, ¿no? Yo oía hablar hace un tiempo una persona que está muy metida en la inteligencia artificial y decía, bueno, ahora tenemos todos miedo, ¿no? De que nos sobreregulen demasiado. Bueno, hace unos años la industria automovilística también sufrió, ¿no? Pues toda una serie de regulación que para generar que los coches fueran realmente mucho más seguros que lo que eran antes, ¿no? Y hubieron de invertir, ¿no? Las empresas de automoción en pues, yo qué sé, hacer las ruedas más eficientes, que si los cinturones de seguridad, que, bueno, todo un montón de cosas que a lo mejor hubo empresas que pensaron, uy, ¿cuánto gasto? Pero realmente nos ha mejorado, ¿no? La vida a nivel de automoción. Pues esto es lo mismo, ¿no? A nivel de inteligencia artificial, que se ha popularizado, ya se viene utilizando mucho, pero hoy se ha popularizado muchísimo, bueno, pues estemos todos más seguros, ¿no? En este entorno, que realmente pensemos que las empresas pues lo estén haciendo bien, ¿no? Que los ciudadanos al final estemos más seguros, ¿no? Entonces, bueno, algunas de otras preocupaciones, pues que los algoritmos sean trazables, que realmente sepamos dónde están las problemáticas, que aquí hay herramientas, ¿no? O sea, no es que ahora de repente todo el mundo tengamos que correr a hacer cosas, porque ya hay herramientas que hacen que los algoritmos sean trazables o sean explicables, etcétera, ¿no? Y nosotros tenemos algunas de estas, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido no estamos tan preocupados porque ya vamos por el buen camino, ¿no? Yo creo que no es tanta la preocupación, ¿no? A mí más me preocupa, por ejemplo, el que que las grandes empresas de estas, ¿no? Microsoft, etcétera, 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 a Google y tal, ¿no? Están generando quizás un oligopolio, ¿no? En la IA generativa, ¿no? Que es lo último que ha venido, ¿no? Porque antes de la IA generativa habían otras inteligencias, ¿no? Artificiales. Y eso, pues sí que es para las empresas pymes o medianas y tal, pues eso sí que es un problema porque puede ser que no puedas acceder a eso, ¿no? A generar ningunos algoritmos en ese sentido.
Claro, es un problema, pero a la vez es difícil de solucionar porque las IAs Sí, generativas llevan un montón de horas de estudio detrás que igual solo lo puede hacer frente una mega empresa como son estas, como son la empresa de Altman, de ChatGPT sí, o pues Microsoft o Meta. sí. ¿Cómo frenaría si no ese oligopolio? No, no, la verdad es que no se puede frenar. Yo creo, ¿eh? Mi opinión es que creo que no se puede frenar. O sea, nosotros seremos usuarios, como muchas empresas como nosotros, ¿no? Y realmente ahí sí que hay, ¿cómo se llama ahí? IA generativa open source, ¿no? Pero probablemente no tiene la potencia de las grandes empresas que comentábamos, que no tienen la inversión que seguro que van a, a, a cumplir la ley de inteligencia artificial europea y las otras que puedan aparecer, que seguro que van a aparecer en otros países. Las pymes y tal, pues nos costará más, ¿no? Pero igualmente seguro que no podremos crear una IA generativa nueva. Es muy, 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 muy complicado. Bueno, Claro. pero hay otros campos, no es el único que existe y lo venimos haciendo muchas empresas hace bastantes años, ¿no? Uno de los peligros, o de las preocupaciones, mejor dicho, que has hablado antes, es el aumento de la burocracia. ¿Crees que habría un Hmm, peligro de quedarnos un poco atrás en la innovación frente a otros desarrolladores que pueden estar en Estados Unidos o India o China o Rusia? sí. ¿Quedarnos un poco atrás a nivel europeo justamente por haber regulado antes que todo el mundo? Ujú. Sí, esto es una de las gran críticas que se comentan, ¿no? Pero sí que como la Unión Europea ya lo tenía muy presente, porque ya había publicado borradores previos, ¿no? Los cuales ya iba indicando por dónde iba, pues lo que bueno, al menos está específicamente especificado en la normativa, valga la redundancia, que no, o sea, la investigación y la innovación, antes de poner en mercado, eso no va a estar regulado. O sea, tú puedes investigar sobre lo que quieras, si no lo pones en marcha en cualquier rubro que a lo mejor ahora está prohibido, ¿no? Entonces, o has de generar, sobre todo, generar mucha burocracia. La burocracia la verdad es de generar cuando lo pongas en marcha. Entonces ahí sí que has de vigilar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si quieren evitar eso, que la innovación sea rápida, igual que en cualquier país, ¿no? Que no hay. Aunque se ha hablado de que, bueno, la China sí que es más probable que poco regule, ¿no? Pero Estados Unidos sí que está en esta línea, también, porque ahora mismo, la Ujú. semana pasada, las Naciones Unidas eh, hicieron un escrito en el cual pedían que se regulara a nivel internacional, que hubiera estándares internacionales, y Estados Unidos era uno de los principales promotores. Con lo cual, bueno, yo creo que Europa se ha avanzado, pero los demás seguirán, muchos de los países copiarán o intentarán imitar regulación europea, ¿no? Y ya para terminar, en un sector que no siempre, pero parece que últimamente cambia cada día o cada mes hay una noticia Sí, nueva que rompe sí, con la anterior. ¿Crees que valdrá esta sí. normativa o que hay que ir metiéndole pues nuevas cositas cada mes? Sí, buena pregunta. Esto vamos a tener que, bueno, van a tener los encargados de esta regulación tendrán que estar muy atentos y tendrán que ir modificándola. De hecho, ahí hay un párrafo que habla de que como mínimo cada año se deberá de revisar las IAs prohibidas, ¿no? Que son quizás las más importantes o las que Ujú. realmente preocupan más, ¿no? Y, o sea, esto como básico. Y luego, pues a lo mejor deberán generar nuevas guías, nuevas maneras de explicar cómo hemos de, los proveedores como nosotros, pues cómo hemos de cumplir con esta norma, etcétera, ¿no? Irán generando nueva documentación segurísimo y irán cambiando. Ya nos ha pasado, ¿no? El año pasado con la IA generativa que apareció así como que se sabía pero no se conocía muy bien y se alargó un año la aprobación de esta ley europea, ¿no? Bueno, estas cosas son lentas, ¿no? Pero bueno, las empresas irán detrás de lo que se vaya diciendo y si no, y muchas veces por delante, ¿no? También.
Pues nada, te volveremos a llamar cuando haya más novedades sobre esta ley, que parece que vamos a estar actualizándola durante mucho tiempo. Lluïsa Parés, pues sí. Directora de Innovación de AIS, Aplicaciones de Inteligencia Artificial. Muchas gracias. A ti. Adiós. Hasta la próxima. Vamos ahora con los principales titulares de un poco de la jornada. Antes hemos hablado del anonimato en la portada. Os leo un titular muy relacionado. Pagar con wallets anónimas de Bitcoin será ilegal en la Unión Europea. Esta decisión forma parte de un conjunto de nuevas leyes contra el lavado de dinero que hemos comentado mucho aquí. Según el paquete de medidas aprobado el pasado 19 de marzo, serán ilegales los pagos anónimos en efectivo superiores a 3.000 euros en transacciones comerciales o superiores a 10.000 euros en transacciones de negocios. Y además, se prohíben los pagos en criptomonedas, sin importar su cantidad, hechos con wallets anónimas. Un parlamentario se ha opuesto con vehemencia a esta ley, europarlamentario. Se trata de Patrick Breyer, es miembro del Partido Pirata en el Parlamento Europeo, luchador por la libertad digital. Os leo un par de frases suyas en la votación. Prohibir los pagos anónimos tendría en el mejor de los casos efectos mínimos sobre la delincuencia, pero sí que privaría a ciudadanos inocentes de su libertad financiera. Dice, también sigue, tenemos derecho a pagar y donar en línea sin que se registren nuestras transacciones personales. Las medicinas o los juguetes sexuales que compro no son asunto de nadie. También habló de la poca capacidad que tendrá la Unión Europea de eliminar del todo los pagos entre wallets anónimas. Seguimos hablando también de IA. La inteligencia artificial de Twitter, Grok, vuelve a insinuar pagos en Dogecoin. Según la inteligencia artificial generativa de X, de Twitter, los usuarios que deseen enviar Dogecoin primero deberán asegurarse de que su monedero X tiene fondos en Doge. Al seleccionar enviar dentro de la aplicación, los usuarios pueden introducir el nombre de usuario de su Twitter, del destinatario, la dirección única del monedero Dogecoin, especificar la cantidad y finalizar así la transacción. La recepción de Dogecoin sigue un procedimiento similar. Grok, esta inteligencia artificial, ha sugerido que al acceder a la función recibir, los usuarios reciben su dirección exclusiva de monedero Dogecoin, que puede compartirse con posibles remitentes o vincularse a su nombre de usuario de Twitter, así facilitando la recepción de fondos. Seguimos. Islandia se plantea abandonar la minería de Bitcoin para dar prioridad a la seguridad alimentaria, dicen, y sostenibilidad energética. La primera ministra islandesa ha expresado su preocupación por el consumo energético excesivo de la minería de Bitcoin, que ha dicho afecta a otros sectores. Las enormes reservas de energía hidroeléctrica y geotérmica del país lo han convertido en un destino atractivo para los centros de datos dedicados al proceso de minería de Bitcoin, que consumen mucha energía, ya lo sabemos. Gracias a su electricidad barata, Islandia ha sido pionera de la minería de Bitcoin a escala industrial. Está reevaluando ahora su postura a la luz de las consideraciones económicas y medioambientales más amplias. También por el halving, que se llevará a cabo automáticamente por la red el mes que viene. Nos vamos ahora a Nigeria. Según varios informes en el país, el ejecutivo de Binance, que estaba detenido desde hace un par de semanas, ha escapado de dicha detención, mientras Nigeria sigue presentando cargos de evasión fiscal contra el exchange y sobre todo contra estos altos ejecutivos del exchange, de Binance. Según un funcionario de inmigración, el ejecutivo de Binance huyó de Nigeria con un pasaporte keniano. Las autoridades ahora están tratando de determinar cómo adquirió este pasaporte, ya que no tenía otros documentos de viaje mientras estaba bajo custodia. Y terminamos con esta. Binance seguirá a Circle y eliminará el soporte de USDC, de la stablecoin de Circle, en la red de Tron. El 20 de febrero, el emisor de USDC, Circle, anunció planes para suspender el soporte para la stablecoin a través de la cadena de bloques Tron, afirmando que es una decisión que se alinea con los esfuerzos para garantizar que el USDC siga siendo confiable, transparente y seguro. Circle también dejó de acuñar USDC en Tron de Justin Sun el mismo día. Dijo que gradualmente eliminaría por completo el soporte para la red blockchain. Pues bien, a partir del 5 de abril, Binance dejará de respaldar los depósitos y los retiros en USDC basados en TRC20, en esta red de Tron. 2:40 de la tarde, 1:40 en las Islas Canarias. Vamos ya a saludar a Jesús Pérez.
Educación financiera cripto. Jesús Pérez, fundador de Criptoplaza, asesor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, Jesús? ¿Qué tal la semana? Bien, muy bien. Bueno, ya viniendo de varios... Estuvimos en Londres hace poco, una semana entera, justo en 2 eventos. Uno que fue ETH London, donde estuvimos además hackeando y tuvimos la suerte de al final tener un premio. Y luego estuvimos en DAS, Digital Asset Summit, que fue, bueno, así uno de los encuentros financieros más importantes, yo creo, de cripto en los últimos meses, y donde hemos podido ver un poco a todo lo que es toda la, bueno, pues básicamente todo la parte institucional, sobre todo, de ETF. O sea, vino gente de BlackRock, vino gente de Fidelity, y bueno, yo creo que fue probablemente una de las charlas más institucionales. Se pueden ver algunos de los vídeos, es de Blockworks, que es uno de los research más importantes, y bueno, yo creo que muy importante hablar un poco con todos, un evento más gente institucional que cripto, que no es a lo que suelo asistir, pero que con un nivel ya de profundidad muy alto. No hemos hablado, o sea, lo hemos hablado alguna vez fuera de micro, la importancia de los hackathons, que al final, joder, en una semana o en el tiempo que sea, se pone ahí a currar un montón de equipos y a veces salen soluciones interesantísimas, ¿verdad?, de estos hackathons. Bueno, son soluciones. De hecho, ha habido muchos proyectos de los que conocemos ahora que han nacido de hackathons. Algunos, de verdad, Gitcoin creo que también OneInch, alguno de ellos, creo que incluso Uniswap se gestó. O sea, realmente al final, en estos eventos, yo creo que está casi todo el talento global, porque fíjate que en el último se repartían casi $280.000 entre los premios. Además, no es fácil acceder a estos hackathons. Y bueno, pues la verdad es que les presentaron no sé cuántos proyectos, no fueron 600 proyectos, que son ideas, de luego, de gente de todo el mundo. Venía gente de, pues eso, de India, de Asia, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, son 3 días donde ves a un montón de gente trabajando, que casi ni duerme, y donde yo creo que salen ideas muy brillantes. Te cambio un poco de tema, voy a hablarte un poco de privacidad cripto antes de entrar en comentar el primer trimestre de 2021, que está a punto de terminar. Pero antes, la Unión Europea, su paquete de medidas contra el blanqueo de capitales, dice que ilegalizará que no se podrá pagar con wallets anónimas. ¿Crees que es posible esta prohibición del todo? Bueno, al final aquí es un balance complicado entre quitar derechos o libertades individuales y tratar de justificarlas con algún tipo de beneficio, como si dijéramos, como sociedad, ¿no? Yo creo que este tipo de decisiones, sobre todo en este contexto lo que van a hacer es limitar muchísimo las transacciones digitales, porque al final va a haber una economía. Entonces, creo que este tipo de decisiones no creo que realmente vayan a mejorar temas de blanqueo, que ya se está viendo que cripto en general es muy transparente para todo esto. O sea, que realmente creo que para todo lo que tratan de perseguir, creo que esta arquitectura es mucho más potente, y creo que lo que van a conseguir básicamente es hacernos menos competitivos. Yo creo que Europa, con este tipo de decisiones, pues al final, quizá en aras un poco de intentar proteger a todos sus ciudadanos, lo que va a hacer probablemente es una región de actividad económica muy poco competitiva. Entonces, bueno, yo creo que esto probablemente irá cambiando. Yo creo que no se justifica a día de hoy un montón de medidas de este tipo, básicamente por ese tipo de cuestiones. Y evidentemente, pues esto es como si nos empeñamos en que para no haya accidentes de tráfico, pues no se deja conducir coches en las calles. Por supuesto no los va a haber, pero de ahí a que tengamos una sociedad competitiva, yo creo que hay muchas herramientas para atacar el blanqueo de capitales. Creo que hay muchas herramientas que lo pueden hacer de otra forma, y creo que limitar este tipo de cosas nos hace menos competitivos. Antes lo comparábamos con el efectivo, ¿no? Que puedes decir, hombre, es que en el efectivo se pueden comprar armas y drogas, terminemos con el efectivo, ¿no? Aparte ya,
Aparte es otro tema también constitucional, que es hasta qué punto queremos tener privacidad, ¿no? Que sería otro de los importantes, porque al final todo lo que de alguna manera no se identifica, pues no deja de ser algo que nos ponemos públicamente. Entonces, bueno, creo que siempre debería haber un terreno donde la privacidad de alguna manera fuera un derecho también de cada uno y bueno, pues yo creo que es ahí donde también este tipo de medidas de alguna manera inciden directamente en nuestra capacidad de tener esa privacidad. Como decíamos antes, quedan 5 días para que se termine este primer trimestre de 2024, un trimestre que ha estado marcado, entre otras cosas, pues por esa entrada en el ecosistema de los ETFs al contado de Bitcoin. El 11 de enero fue aprobado finalmente por la SEC y esto ha dado un vuelco un poco a lo que iba a ser la lógica, que parecía que estos 3 meses la lógica iba a estar solo centrada en el halving, pero al final hemos estado hablando también mucho más de los ETFs. Háblanos un poquito en qué te has estado fijando en este trimestre, con un comportamiento de Bitcoin brutal, por cierto. Sí, bueno, hemos tenido creo que un trimestre espectacular. Bueno, el fondo que gestiono, pues evidentemente, yo creo que para los fondos que estamos en temas de cripto, pues desde luego ha sido una excelente trimestre. Yo diría varias cosas. Traigo un gráfico, de hecho, no sé si se puede ver, de lo que han sido los flujos de capitales. Hablábamos muchas veces de que, no sé si te acuerdas, de que probablemente el mercado hiciera un máximo y luego cayera porque estábamos descontando la entrada la entrada de flujo de ETFs. Y es verdad que tuvimos un pequeño retroceso, pero es que ha sido tan masiva la entrada de capital y sigue siéndolo, que evidentemente eso no se podía descontar. ¿No te acuerdas que era una de las cosas que veníamos a decir que realmente eso podía pasar? Y seguimos viendo en este influjo. Bueno, esta semana hemos tenido, fijaros que los flujos de capitales han sido espectaculares. Y aunque esta semana hemos tenido un primer flujo que ha sido negativo, sigue siendo, fíjate, de Grayscale, de ese ETF del que teníamos ciertas salidas, ¿no? Porque seguimos viendo que los ETFs nuevos siguen estando todos en positivo. Es curioso. O sea, estamos viendo que la entrada de estos nuevos inversores son realmente inversores a largo plazo que en esta caída no han vendido. Entonces estamos viendo que realmente el institucional se está posicionando, parecen realmente entradas más fundamentales y creo que esto desde luego pues nos hace pensar que estamos ante un mercado con un interés realmente inicial, creciente y a largo plazo. O sea que yo creo que esto se va a ver. Creo que esto va a tener más impacto incluso que el halving. Ahora hablamos de eso. Pero yo creo que claramente hemos abierto la puerta a activos digitales y también tenemos que ver qué pasará con ese ETF de Ethereum, que ya se están dando más probabilidades de que realmente no se acabe aprobando en mayo, sino que sea a finales de año. Has dicho que los ETFs van a tener más impacto que el halving. Además, normalmente nunca había ocurrido antes de un halving romper máximos históricos como ha ocurrido en esta ocasión, ¿verdad? Justo, yo de hecho pensaba, fíjate, el análisis que hacía a principio de años era que iba a tener más impacto los ETFs que el halving en sí. Que el halving, de hecho, no iba a tener tanto impacto como pienso o pues se pensaba que fuera a tener. Y bueno, pues lo estamos viendo realmente. El impacto realmente al final no deja de ser, no estamos en un activo que tiene de alguna manera, un tamaño fijo, una oferta fija, y evidentemente cuando tenemos una inmensa demanda de este activo, pues no es nada, o sea, no es nada flexible. Entonces, claro, al final el precio acaba teniendo. Entonces el halving también introduce, ahora lo veremos, introduce también un shock de oferta, porque no hay que olvidar que ahora lo vamos a poner aquí. Voy a poner el siguiente gráfico que traía un poquito del halving. Este en concreto era, mirad, este es el halving, no sé si se puede ver aquí, que son básicamente las comisiones que se pagan, o sea, lo que se emite, lo que emite la red cada vez en cada periodo. Si os dais cuenta, pues estábamos emitiendo antes muchos más bitcoins, sobre todo luego cada halving da un pasito para abajo, no sé si os dais cuenta, entonces se emite menos y ahora deberíamos ver el siguiente menos. Bueno, este halving realmente objetivamente tiene menos impacto porcentual en el activo.
porque no hay que olvidar que hemos pasado de halvings que pasaban pues de 2 dígitos a 1 dígito de inflación. Ahora ya estamos bajando bastante ya esto. Entonces yo creo que esta parte, por supuesto, sigue siendo los mineros suelen ser siendo un agente que vende habitualmente mucho, casi todo el Bitcoin, porque tiene que pagar esas máquinas, pero creo que no va a tener un tanto impacto. Estamos hablando de que creo que baja un 0,9%, es lo que se va a emitir menos, y creo que, bueno, pues estamos viendo que solo la demanda de ETFs evidentemente tiene un impacto en la demanda mucho más alto que lo que se va a dejar de vender. Entonces, bueno, pues yo creo que, de hecho, hemos estado ahora con los ETFs, no hay que olvidar que hemos estado los ETFs teniendo una demanda superior a la que se emitía en muchos años, en muchos días. Entonces, bueno, yo creo que el halving desde luego va a tener impacto también, dentro de la narrativa es importante, sobre todo será importante ver la seguridad, pero claro, estamos en un activo que tenía noticias muy positivas y tenemos que seguir viendo si ese flujo de inversión a Bitcoin continúa y si realmente sigue siendo tan estable como lo está siendo en los ETFs. ¿Qué te parece, por ejemplo, la reducción de las comisiones de VanEck, del ETF de Bitcoin de VanEck, que las redujo a 0? No era para siempre, era los primeros 1,5 mil millones. O sea, también no es moco de pavo. ¿No te parece un poco hasta que podría verse como competencia desleal? Bueno, realmente ha habido una competición muy alta por intentar ser el mayor ETF de Bitcoin. No hay que olvidar que esto es un gran negocio. Entonces, bueno, pues ha habido diferentes gestoras con diferentes estrategias para tratar de hacerlo lo más atractivo posible. Incluso que antes el GBTC, que es el que está teniendo y que sigue siendo el máximo ETF de Bitcoins, ha mantenido sus comisiones muy altas porque entendía que la gente no se iba a ir. Entonces, bueno, estamos con diferentes estrategias. Ya creo que hay uno que ha pasado los 10 vídeos, hasta creo que en 15 vídeos. Aquí traía un poco también la lista de los ETFs en concreto que hay ahora mismo. Bueno, de hecho, que estaban de alguna manera 50 días teniendo flujos positivos. Eso es algo espectacular. Y de alguna manera también veíamos que los ETFs de Bitcoin pues llegaban a superar, creo que era el de BlackRock, los 10 billions. Entonces, bueno, se espera, de hecho, había un informe que se esperaba que estuviera realmente, hubiera una demanda de 100 billions de los ETFs. Entonces, bueno, pues ahí es donde vamos a ver realmente cómo se configura todo este entorno, y desde luego el poner las comisiones bajas, pues es una de las estrategias que están siguiendo para intentar ser uno de los líderes en estos ETFs. Explica también un poco, ya que estamos a los oyentes, porque el GBTC, el de Grayscale, al final lo que pasó era directamente un fondo que era de futuros de Bitcoin, ¿verdad?, a un fondo al contado. Bueno, realmente el de GBTC era un fondo que no tenía redención, que sí que tenía contado, pero no tenía redención, y eso es lo que hacía que de alguna manera la gente se hubiera quedado ahí atrapada un poco, ver alguna capacidad de redimir, pues se vendía. Madre mía, se ha quedado ahí sin conexión. Y a Jesús, mercado y hubo un 40. Un segundito, que ¿Sí? hemos ¿Se me dejado oye? de escuchar. Sí, un problema ahora de internet. Sí, se te ha vuelto a escuchar. Continúa, disculpa. Vale, disculpar. Decíamos que el ETF de Bitcoin, el que tenía GBTC, lo que no permitía era redimirlos. Eso lo que obligó, de alguna manera, era que cuando hubo ventas, a veces solo se podía vender a mercado pues con descuentos del 30 al 40%. Entonces eso hizo evidentemente que ahora toda esa gente que se quedó atrapada, y sobre todo teniendo esa comisión tan alta, pues haya querido salir de ahí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se está corrigiendo, pero es verdad que Grayscale no ha querido bajar las comisiones porque entendía que mucha gente iba a seguir con el Bitcoin, y que quizás si las perdiera, pues las bajara, no iba a conseguir tampoco un efecto de conseguir que la gente se quedara. Comienza ahora segundo trimestre del año. El primero ha sido el de los ETFs, evidentemente. ¿Cuál crees que va a ser el protagonista del segundo? Bueno, también hemos visto muchas subidas en memecoins en este último mes. Veremos ahora si desaparecen en poco tiempo, que es lo que puede pasar siempre. Pero ¿cuál crees que será el mayor protagonista
en este segundo trimestre de 2024? Bueno, como en otros ciclos, estamos viendo de hecho un máximo en dominancia de Bitcoin, que eso es algo que también veíamos en otros momentos del ciclo. De hecho, traía aquí un gráfico de dominancia de Bitcoin y estamos viendo cómo ese gráfico nos pinta que estamos haciendo realmente máximos de dominancia. La dominancia en este ciclo se ha quedado en torno a un 53%. Y eso explica que subiendo el Bitcoin no esté teniendo más dominancia, explica que el mercado en este momento al menos lo está haciendo igual de bien que Bitcoin, ¿vale? Yo creo que lo que vamos a ver a partir de ahora es probablemente un mercado con más ganas de tomar riesgo. No hay que olvidar que muchos proyectos están empezando realmente, hay muchos muy sólidos que empiezan a tener también muchos beneficios. Tenemos un MakerDAO, por ejemplo, creo que con en torno a 300 millones de beneficios. Hay muchos proyectos realmente muy sólidos y aparte vienen proyectos de IA, vienen proyectos de redes sociales y esas meme coins que tenemos que hacer un programa para entender un poquito si hay algo detrás o no. Es verdad que en el anterior ciclo estas meme coins era complicado realmente justificar que tuvieran algún tipo de valor, pero es verdad que estamos viendo que en este nuevo mercado sí que está teniendo más actividad y bueno, hay diferentes formas de abordarlo, no todas son iguales, es muy complicado separar un poco, pero podemos decir que están surgiendo nuevas marcas digitales en algunos casos, o estamos viendo proyectos que están creando nuevas redes sociales. Entonces yo creo que ahí vamos a tener que de alguna manera analizar un poquito más, porque es verdad que está tendiendo el sector a, bueno, lo que decíamos de redes sociales está explotando ahora mismo con Farcaster, estamos viendo también el tema de IA, estamos viendo el tema de NFTs, volver a el juego de gaming, entonces creemos que va a haber un segundo semestre muy activo y donde esos proyectos probablemente vayan a tener más atención. Pues con esto nos vamos a quedar, Jesús, con ese apunte, nos lo apuntamos para otro programa y lo tratamos en profundidad. Jesús Pérez, fundador de CryptoPlaza, advisor de Fondo Cripto en Luxemburgo. Muchas gracias. A vosotros, encantados. Hasta la semana que viene. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen muy buena tarde y aquí os esperamos. Adiós.